Bienvenidos al lado de la fogata. Esta vez hablaremos de un atentado que fue quizás el primer o segundo más importante que se realizó en la capital, en Lima. Exactamente, este fue en el centro. Ni el Palacio de Gobierno ni los alrededores de Lima eran seguros para nadie. Más o menos como ahora. Si durante la narración quizás sientes algún paralelismo con lo que estamos viviendo hoy en día, déjame decirte que es pura coincidencia. Ahora, vamos. ¿Quiénes son y por qué húsares de Junín? En julio de 1821, el libertador don José de San Martín creó, sobre la base de un escuadrón de regimiento llamado Cazadores a Caballo de los Andes, que era una unidad montada que venía de Argentina, que fue creada en 1817 y que se había utilizado ya en la batalla de liberación de Chile, y que también este escuadrón era llamado los húsares y eran de la escolta del general, o sea, de don José de San Martín, su escolta personal. Dicho escuadrón fue uno de los primeros en ingresar a Lima el 6 de julio de 1821 y el que acompañó a la comitiva oficial el día de declaración de independencia del Perú. He ahí la importancia en primer lugar de este escuadrón. Bien, ahora, en febrero de 1987, el entonces presidente del Perú, y hoy en día frío, Alan García, ordenó que en el año de 1904 se le diera un carácter más peruanista a su guardia o su escolta personal. Recuerden que en ese momento la escolta estaba constituido por el regimiento Mariscal Domingo Nieto, creado por sugerencia de la primera misión militar francesa en el año de 1896. Reorganizó el ejército peruano y cuyos uniformes se parecían mucho a los uniformes de los dragones de la Guardia Republicana de Francia. Para ello, escogió al Regimiento de Caballería Glorioso Húsares de Junín número 1 como parte de su escolta personal, así como lo tuvo en su momento don José de San Martín. Bien, ahora vamos a ir un poco al contexto de lo que pasó. Bien, antes de dar un poco el contexto, quiero explicar de que esta información que he sacado, casi el 70-80% está en la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que ustedes también pueden conseguir, que es de dominio público, pero que digamos de que ha sido trastocado porque van a darse cuenta que yo voy a leer ciertos tramos, sobre todo los que más me impactaron, para que ustedes se den cuenta de cómo nosotros o las personas que vivieron esa época lo marcaron y lo vivieron y cómo lo intentan maquillar hoy en día, porque personalmente me parece un maquillaje no llamar las cosas por su nombre. Bien, el 3 de junio de 1989, entre comillas, miembros del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, y nosotros sabemos que Sendero Luminoso no fue un partido comunista, sino fue un grupo terrorista, hicieron estallar una carga de dinamita debajo de un ómnibus del ejército que trasladaba al regimiento escolta Húsares de Junín del cuartel Balbones en el centro de Lima, en Barrios Altos, hacia Palacio de Gobierno. La explosión causó la muerte de 6 efectivos militares y lesionó aproximadamente a unos 25 de gravedad. Bien, vamos a ir un poquito más al fondo del asunto. En los primeros meses de 1989, la crisis económica y política del gobierno del presidente Alan García se acentuaba. El año había cerrado con, nunca había escuchado y había visto tanta inflación, 1.722% de inflación. Es un número bastante brutal. Y muchas protestas se estaban desarrollando en todo el país. En Pucallpa murieron 10 campesinos y se enfrentaron con la policía, luego de un paro regional que en ese momento estaba involucrado el MRTA o Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, otro grupo terrorista. Y en Uchiza, el grupo armado terrorista Sendero Luminoso y muchos narcotraficantes atacaron un destacamento policial matando a 10 efectivos. En abril y mayo de ese mismo año son asesinados los diputados Heriberto Arroyo de Izquierda Unida y Pablo Lee Ormeño del APRA, así como el dirigente minero Saúl Cantoral y el periodista Bárbara de Chile. En ese año también se produjo el atentado de Víctor Polay Campos y César Rincón, principales jefes del MRTA. En Apurímac, un nuevo movimiento de rondas campesinas de 42 comunidades se formaron y se adicionaron con 50 caseríos en la zona de Apurímac y se estaban organizando espontáneamente para enfrentar a Sendero Luminoso, bajo la conducción del denominado comandante Huayhuacho. Así también, el 12 de enero de 1989, asesinaron al sargento Ignacio García Poma en el distrito de San Luis de Lima, acá cerquita. También muere en el hospital Hugo Villagaray, y asimismo intentaron asesinar al alférez Edgar Matos, que venía colaborando con la unidad especializada antiterrorista.
El 11 de febrero de 1989, elementos subversivos pertenecientes al Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, o MRTA por sus siglas, atacaron el Palacio de Gobierno con granadas morteros, o sea, lanzamorteros, alcanzando uno de los explosivos la azotea del Palacio de Gobierno. Asimismo, también atacaron con explosivos el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Asimismo, asesinan en el distrito del Agustino al sargento de la policía Edwin Cáceres. El 19 de noviembre de 1989 también asesinaron al comandante Simón Dulanto en el distrito de La Molina. Así también, el 15 de diciembre de 1989, Sendero Luminoso atentó contra un vehículo del ejército, muriendo 2 suboficiales. En el mes de junio de 1989 se realizaron diversos paros armados en Huancavelica entre el 5 y 7 de junio, y en Huaraz el 7, y en el Alto Guayaga el 15 y 20. Y lo estábamos pasando en distintos sectores del Perú. Mal, un caos total. Y creo que esta fue una de las gotas que derramó el vaso. Ojo que son dos. Uno es este atentado, que es el atentado contra los UC de Junín, y el otro es un atentado que se da en el distrito de Miraflores, el atentado muy recordado como el de Tarata. Ahora vamos a los hechos. El 3 de junio de 1989, cerca de las 10 de la mañana, Julio Centeno Callanahuapa, de 37 años, conducía su Traxión Volkswagen blanco de placa 9036 en el cruce de las avenidas Guardia Civil y Javier Prado del distrito de San Isidro. Una mujer mestiza de 30 años aproximadamente le solicitó el servicio de taxi que la llevara hasta el colegio Tupac Amaru en el centro de Lima. Al llegar al centro educativo, 2 individuos abordaron el automóvil a solicitud de la mujer, pero luego asaltar al conductor, encañonándolo con un arma de fuego a la altura del cuello, obligándolo a trasladar el vehículo a la espalda del colegio. En esas circunstancias, la mujer inyectó al taxista un sedante y lo arrojaron en la calle semi inconsciente, drogado. Al despertarse, se presentó en la Irobe a denunciar el hecho, sin poder precisar el tiempo que estuvo en ese estado de inconsciencia. Este vehículo fue utilizado luego en el atentado contra los húsares de Junín para impedir el paso del ómnibus del ejército cuando fue dinamitado. Y bien, llegamos al momento de los hechos. El 3 de junio de 1989, a las 12:30 de la tarde aproximadamente, salieron del cuartel Barbones 2 vehículos del ejército, trasladando a los efectivos del régimen húsar de Junín para hacer el cambio de guardia en el Palacio de Gobierno. El primer vehículo trasladaba a 3 oficiales, el personal de trompeta y al personal que haría el relevo de la guardia. En total eran 42 efectivos. En el segundo vehículo se trasladaban a la Farandola, que era la banda de músicos de los Húsares de Junín, cuyo nombre oficial era Farandola Escolta Presidencial Húsares de Junín. Los 2 vehículos salieron del cuartel al mismo tiempo. Durante la primera parte del trayecto hacia el Palacio de Gobierno, los vehículos mantenían una distancia de escasos metros. Al llegar a la entrada del Jirón Junín, debido al tráfico que era muy usual hasta el día de hoy lo es, los vehículos se distanciaron a una cuadra aproximadamente. Cuando el primer vehículo militar circulaba por la cuadra 11 del Jirón Junín, fue obstaculizado por el Volkswagen de placa 9036 que horas antes había sido robado. El auto era empujado por una persona con dirección a Hacho, logrando de esta manera que el ómnibus se detenga a la altura de la iglesia de la Virgen del Carmen. El segundo vehículo también se detuvo a unos 12 o 15 metros más atrás, aproximadamente. Inesperadamente, el Volkswagen fue abandonado por el conductor delante del primer bus. Un efectivo bajó del bus y, al ver al sujeto correr, decidió disparar al aire como una señal de advertencia. Simultáneamente, una persona que se movilizaba en triciclo cargando botellas muy cerca, o sea, un reciclador, entregó un paquete a 2 personas que se encontraban en la vereda, quienes tenían una carretilla de 2 llantas. Uno de ellos incendió una carga explosiva y el otro le puso sobre la carreta y lo hizo rodar debajo del ómnibus. Luego corrieron en sentido contrario en la dirección del vehículo. El alférez de la caballería, Manuel Sánchez Rodríguez, que viajaba en el segundo vehículo, pensó eran ladrones que estaban escapando. Como a las 12:40 de la tarde, la carga de aproximadamente entre 10 a 12 kilogramos de dinamita, que se había alojado en la parte céntrica inferior del ómnibus, explotó destrozando el vehículo y causando la muerte de 6 efectivos militares, produciendo lesiones a 25 más, que fueron gravemente. Si llegamos al 9 de junio de 1994, miren el tiempo que ha pasado desde el atentado hasta que se logró algún tipo de resultado. En el distrito de Huamancaca, en Huancayo, fue detenido por la policía un sujeto que portaba volantes y folletos relacionados a Sendero Luminoso. Recuerden que para ese momento estábamos tan convulsionados toda la ciudad y todo el Perú, que cualquier tipo de si tú tuvieras algún libro comunista o algún tipo de panfleto o lo que fuera que hiciera, o la hoz y el martillo dibujado en cualquier parte, que hiciera alusión a lo que a Sendero Luminoso, al MRTA,
capturaba a la policía y te investigaba. Con esto no quiero decir que la policía pudo haber cometido muchos abusos. También pasó que involucraron gente que no tenía nada que ver con el terrorismo y le plantaron bombas y esto. Sí, muchas veces pasó también. Pero era parte de todo el nervio que ya toda la sociedad la tenía. Bien, volviendo al tema, este hombre que fue capturado con los folletos, este sería miembro importante del departamento de propaganda del aparato central metropolitano de Lima, entre comillas, de Sendero Luminoso. Fue interrogado y el detenido reconoció haber tenido participación en los hechos subversivos de la escolta de la presidencia de los Usuarios Junín y también el atentado de la calle Tarate y Miraflores, habiendo actuado como elemento de contención en ambas ocasiones. Sin embargo, posteriormente a su manifestación, ante el representante del Ministerio Público y en presencia de su abogado, negó rotundamente todo lo que había dicho, que no, él nunca dijo nada, y que los volantes que se les había encontrado él mismo los había encontrado en la calle y que los recogió con la finalidad de utilizarlos para usarlos en contra de un violador de su novia. Para darle un cierre que quizás no sea el mejor, ningún huérfano recibió compensación del Estado y en el llamado lugar de memoria, la tolerancia y la inclusión social llamado LUM no mencionan este acto o este vil atentado terrorista que sufrieron y tampoco se mencionan los que fueron muertos en este atentado. Para explicar un poquito más o para ahondar un poquito más también, explicar de que a partir de este atentado terrorista la misma policía decidió tomar algún tipo de represalia contra contra los terroristas, y así se formó el grupo Colina, que fue un grupo de inteligencia, ni tan inteligente, pero un grupo de inteligencia que se encargaba de atacar directamente a estos grupos terroristas. Lastimosamente tengo que contar también que hay una historia que nace a partir de esto, dos atentados muy importantes que hicieron que la población, que si bien en provincia ya le tenía miedo tanto a los terroristas como al ejército, que en Lima pasara exactamente lo mismo. Bajo, entre comillas, inteligencia, se dio una de las masacres más grandes en Lima, que fue la masacre de Barros Alto. Todo eso se puede explicar un poco más en otro podcast donde aclaremos un poco más sobre este tema, que también es muy interesante y te enseña mucho las dos caras de una misma moneda, porque no, la policía no siempre actúa bien, tiene la parte mala, y el terrorista es lo peor y sigue siendo lo peor que puede existir. Entonces, nada, espero que les haya gustado. Dejen, si quieren saber un poco más de información, quieren que explique un poco más, simplemente déjenlo en sus comentarios, suscríbanse y ya todo lo demás. Y nos volvemos a ver. Nos vemos.